Hola, sí, ¿cómo va, Buenas, Nico? ¿cómo ¿Todo andás? bien? ¿Todo Estoy bien? esperando que se meta un poco de gente. Mientras, bueno, voy a hacer una breve presentación. Nicolás es abogado egresado de la UBA, tiene un máster en Derecho del Petróleo por la Universidad de Oklahoma y actualmente es Managing Director de la firma ZBL International Legal Service. Así, sí, Nicolás, no sé cómo te digas, Nicolás, si diría. No, como quieras, Nicolás está bien, Sibriel también, como te sea Bien, más cómodo. dale, dale. Bien, antes de arrancar con las preguntas y esperamos que se meta un poco más de gente, preguntarte cómo estaba llevando la cuarentena y el encierro en Madrid. No, bueno, como todos, ¿no? O sea, al principio fue muy duro, las primeras 2 semanas, 3 semanas, que nadie está acostumbrado a vivir así. Creo que fueron bastante duras y después de 2 meses, digamos, que ya uno tiene su rutina, su forma de vivir y nada, se acostumbra y lo hace, hasta lo normaliza, lamentablemente, ¿no? Es terrible que Sí, normalicemos vivir así, pero tampoco tenés sí, muchas sí. opciones. ¿Al principio te costó? Sí, sí, Y sí. Sí, ahora porque yo ya. soy, yo soy muy, tengo mucha vida social, me gusta mucho salir a comer, ver amigos, ir a tomar algo, o sea que no soy de quedarme en casa mucho, o sea, trato de salir, trato y además me gusta salir mucho, sobre todo en Madrid, que es una ciudad con mucha noche. Así que para mí a mí me afectó mucho más que a otra gente que puede estar acostumbrada a quedarse más en casa o a tener una vida por ahí un poco más de familia. Sí, sí. Así que sí, me dolió al principio bastante. ¿Me escuchan bien, Sí, no? la cuestión. Sí, sí, perfecto. La cuestión de asimilarlo, de asimilar Ok. vivir encerrado, es gravísimo. Sí, Eh, lamentablemente sí. Y, digamos, todas las peores circunstancias del ser humano en la historia fueron cuando empezó a normalizar cosas que hoy las ves y no las puedes creer, y en su momento eran sí, normales, ¿no? sí. ¿Y a vos con la empresa te significó alguna dificultad económica o pudiste seguir medianamente con el home office y No, demás? funciona el home office, mi laburo es muy nómade. Me rompió, sí, varios proyectos, planes y hasta pasajes que tenía para, digamos, para hacer viajes, entre ellos Argentina. Iba a ir a Estados Unidos, Argentina, a varios lugares de Europa y lamentablemente no se pudo hacer y digamos, son viajes de ventas, viajes Claro, de contactos, de todo tipo de cosas que bueno, estos 2 meses anduve un poco solo, pero son cosas trascendentales, sobre todo cuando haces derecho internacional. perfecto. Sí, ya vamos a hablar de eso. Bueno, vamos a arrancar un poquito. Voy a empezar hablando un poco, preguntándote sobre la actualidad, sobre todo el tema de la pandemia, y que nos conté más o menos un poco cómo es la cuarentena en España y en otras partes de Europa que puedan ser comparables, Mm. y compararla capaz con la cuarentena que se aplicó acá en Argentina, que fue muy estricta. Bueno, acá España es muy estricta. eh, Estuvieron, bueno, hasta hace 2 semanas, más o menos, o sea que fue un mes y medio, donde solamente se puede ir al supermercado o farmacia o tabaquería. Son los tres servicios esenciales. Acá se fuma Ujú. mucho, ¿no? Sí, Y, y bueno, no se podía, digamos, tenías que salir y si salías, tenías que salir con el changuito o qué sé yo, y te paraba la policía y le decías, mira, vengo del supermercado. Y se fijaba en el ticket si coincidía con que habías recién comprado las cosas o estabas vagando hace 2 horas con 2 botellas de agua en el changuito. O sea, muy jodido, con multas de 300.000 euros, 300 o entre 300 y había 1000 empezado. euros. O sea que la verdad que no valía la pena salir a caminar mucho porque no salías ganando. Eh, pero bueno, bajó bastante el número, qué sé yo. Yo tengo muchas diferencias con los sistemas que hay que hacer. Para mí encerrarse provoca un daño que es mil veces peor, como acá en España, que son 3 millones de desempleados por el encierro. Yo creo que los 3 millones de desempleados, que un poco más no van a tener para comer, es un daño mucho más fuerte que el de un virus que mucho no se conoce y qué sé yo, que sabíamos que no era mortal enseguida, tiene un nivel de mortalidad muy bajo, pero bueno, hoy está repartiendo comida en la calle, digamos, hay gente que no tiene para comer, ya acá. Así que me parece que es un precio demasiado caro, la verdad. Sí.
Ahí recién mencionaba el tema de los cigarrillos. ¿Hubo desabastecimiento como acá, que hay ahora, que están todos como locos buscando un atado de pucho? O... No, no, o sea, a, ver, a uno le puede parecer mal fumar, que la gente fume y qué sé yo, pero hay cosas que si vos vas a decirle a la gente o vas a forzar a la gente a se quede encerrada, bueno, puedes prohibirle los pocos vicios, No, digamos. obvio. No, acá, de hecho, ya te digo, uno de los servicios esenciales eran nunca me acuerdo el nombre, las tabaquerías, que son kioscos de tabaco, específicamente. Sí, vinotecas, tabaqueras. Exacto. Y acá es un servicio esencial, o sea que es exactamente lo contrario que hicieron en Argentina. Lo que hicieron fue garantizar que no se quede sin tabaco la gente, pues ahí realmente explota. Acá, o sea, Argentina tiene un 30% de fumadores, acá España tiene 90%. O Mirá, sea que se toma no en tenía serio ese el dato. tema. Sí. ¿Sabes? Y ese, vos me hablabas de que había, para el que rompió la cuarentena había multas muy estrictas Sí. y se patrullaba. ¿Cómo era el cumplimiento, cómo fue el cumplimiento de la sociedad en general? ¿Bien o más o menos? No, acá se respetó bastante bien. A ver, España tiene 40 años de dictadura, o sea que hay respeto a la ley, no se anda con Ujú. vueltas, y bueno, digamos, cuando tenés un castigo bastante determinado a tu violación de la ley, se toma en serio, no joden. Por Entonces, eso, un vos decís tema. que el cumplimiento ese es más por el respeto a la ley o a la autoridad que por el miedo en sí del coronavirus, o también Totalmente, había mucho totalmente. miedo. No, totalmente. El español es una raza que generalmente, históricamente, no es una etnia miedosa, sino que siempre fue una etnia más bien guerrera y se hace toda una reivindicación Sí. del machote español, digamos, y todo ese tema. O sea que no hubo tanto mensaje de temor o de miedoso, sino que nada, se respeta la Sí, ley. de autoridad. Además, pensá que acá hay muchos viejos, ¿viste? Acá el promedio de edad son 80 años, 83 años, es el segundo país Ujú. con más viejos del mundo después de Japón. Y hay mucha reverencia a los viejos acá, además. Entonces, Bien. bueno, si el virus este los mata, bueno, tratar de, de- de hacer lo posible para que se mueran menos, ¿no? Bien. Vi que otro tipo subiendo una foto que medio que se había levantado, lo dejaron salir a pasear. Sí, hace una semana, bueno, sí, hace una semana se empezó la fase cero, se llama así, Ujú. que puedes salir a caminar o a correr de 6 a 10 de la mañana y de 8 a 11. Y bueno, salieron ¿Eso todos ya es todos los como días? todos los días. Ah, bien. Pero a ver, es aburrido porque está todo cerrado, ¿viste? Sí, obvio, pero bueno. Antes de que estés encerrado, Pero sí, que yo, vas a caminar, bueno, trataba de salir la gente desesperada a caminar. Así que los bueno. comercios, cómo siguen? Que ven sí que Y está ahora, todo bueno, cerrado. en los comercios esenciales, los tres que te dije al principio, siguen Sí, igual, eso no cortaron y, y- nunca. y se abren los otros con cita previa. O sea, nada, te imprimís un mail, le decís, che, voy a las 5 de la tarde, te lo imprimís el mail y te vas a cualquier hora al comercio, y Sí, si te para la policía le mostrás la invitación o la cita. Supuestamente el lunes empiezan a abrir todo acá. bien. Así que bueno, se romperá esto. Bueno, acá ya hablaste un poquito. El tema de las consecuencias económicas eh, que va a sufrir España o Europa. Viste que Europa, cuando hay crisis, se siente en todos lados, más que en Sí. Europa continental. ¿Cómo ves la poseconomía de Europa luego de todo esto? No, es durísimo para todo el mundo. Yo hoy justo hablaba con un amigo que estaba ahí en Argentina y lo que se viene es una economía de guerra. Y hay mucha gente, incluyo yo, que no la vivió. Capaz que la vivió algún bisabuelo tuyo, algún abuelo mío, tatarabuelo seguramente todos, pero lo que se viene es una economía de posguerra, si querés, o de guerra, en lo cual ninguno de nosotros está acostumbrado a lo que se viene. Y bueno, vamos a tener que lidiar con algo que somos debutantes. Cosas, qué sé yo, gente que realmente no está acostumbrada a vivir mal y va a empezar a vivir muy mal. Y bueno, salvo que aparezca la vacuna esta y bueno, de una vez. Pero mientras las economías sigan cerradas y se sigan destruyendo toda fuente de trabajo, eh, se viene una cuestión muy mala. Se viene un plazo del ser humano que va a ser durísimo, durísimo. Y ya llevándolo más al plano internacional,
y el tema de de las relaciones bilaterales, las relaciones entre distintos estados, ¿crees que va a cambiar la dinámica que se venía trayendo hasta ahora o que van a seguir siendo igual? Ahora repetime eso. Claro, lo voy a leer que lo escribí. Que en materia de geopolítica y relaciones internacionales entre los estados, la dinámica que venimos conociendo de relaciones internacionales va a seguir siempre siendo la misma, con Estados Unidos y China a la cabeza. Hay que ver qué va a pasar con, bueno, justamente con China, con todo esto de que en teoría del coronavirus viene de ahí. Sí, ¿Crees que va a mira, cambiar todo esto o...? mira, hay una cosa que está pasando que no sé cómo va a seguir, pero está interesante, que es que hay muchos países que rodean a China, como Vietnam, Taiwán, Japón, que básicamente están volviendo a ser lugares que reciben las industrias que se van a China. O sea, hay mucha gente que está sacando la industria de China, medio como un castigo de lo que está pasando, y Ajá. lo está llevando a países medianamente similares en costos, como puede ser Laos o Vietnam. Eh, entonces, obviamente China esto es como que es cuando tirás una bombita de dolor en el aula y bueno, vos también tenés que irte, ¿no? No te quedás. Y bueno, China tiró esto y obviamente va a quedar muy dañada, pero bueno, por ahí el plan de ellos era que se dañen todos, inclusive ellos, y salir ganando en esa ecuación. Pero China comercialmente va a tener muchos problemas de ahora en más, muchos más de los que ya venía, porque ya venía un retroceso de crecimiento China hace varios años ya. Estados Unidos lo que tiene, que lo tengo lo puse en el tweet, que Estados Unidos lo que tiene es que tiene una ley laboral impresionante. Entonces, hoy puede echar a 20 millones de tipos y cuando se abra la economía toma O recontrata, 18 no. en un mes. O sea, entonces lo que sí van a quedar dañados son los países lentos y pesados como España, como Argentina, como Italia, Francia, que son países con unas leyes que es como que tienen un zapato arriba de la cabeza que no los deja crecer. Y entonces como son países donde vos creces muy lentamente o no creces nunca, aunque una crisis te recuperás más lento que todos los demás, ¿no? Entonces va a haber un cambio de relación. Alemania no parece que le afecte mucho el tema. Eh, Probablemente África, que viene muy bien en lo que es inversiones y atracción de inversiones, va a ser como una especie de plan B de Sudamérica que está destruida. Eh, y ya te digo, el sudoeste asiático, el sudeste asiático, que es lo que sería Asia, el sur de Asia, no le agarró mucho la gripe, es muy tropical, no entró ahí fuerte. Y bueno, tiene legislaciones y planes económicos de atracción de inversiones muy fuertes y bueno, y tienen el efecto castigo a China que se les puede meter mucha gente, muchas ¿A vos empresas, te parece, mucho capital. a vos te parece que va a haber represalia de la comunidad internacional para China, para con China? Y seguramente Estados Unidos sí. Europa siempre es muy neutral, muy asustadizo. Pero va a haber una réplica de Estados Unidos bastante fuerte, Bien. sin dudas. Recién mencionaba el tema de África, países con economías de mercado que están emergiendo, y acá un compañero me dejó una pregunta para hacerte. ¿Cómo veías vos, capaz que ya saliendo un poco más, ya medio saliendo del tema coronavirus, cómo veías estas economías tercermundistas, por así decirte, media desordenadas, media caóticas, con políticas de mercado, como puede ser, qué sé yo, Paraguay, otros países de África, o incluso te diría algunas zonas de provincia de Buenos Aires? Eh, Mira, yo soy liberal, o sea que a mí el caos no me asusta, ¿no? El miedo al caos es muy de las socialdemocracias que quieren un monitoreo constante del Estado y que el Estado dirija y ordene. Eh, a mí las civilizaciones o las sociedades caóticas, libres, me parecen interesantes inclusive. Paraguay está haciendo, específicamente Paraguay está haciendo un trabajo espectacular los últimos años. La apertura económica, el secreto bancario, Paraguay es el único país después de Estados Unidos que no hace reportes financieros, por lo tanto se vuelve una jurisdicción interesante en lo que es confidencialidad. Eh, por otro lado, tiene impuestos bajísimos, casi, o sea, son los más bajos desde el continente del sur, del centro y del norte.
Creo que tienen un impuesto único, un 11%, que es una ridiculez. Y así está creciendo, ¿no? Vos ves los números de Paraguay y está creciendo muy fuerte. Así que, bueno, además ni siquiera la agarra el coronavirus, ¿no? Es como, Sí, no. como Creo que que Paraguay y Uruguay son los que más la zafaron, la manejaron bien. sí, sí, sí. Bueno, Uruguay también lo veo bien. Uruguay ahora entra una reforma tributaria espectacular, de apertura total de la economía y con facilidades para hacer compañías ahí, para abrir cuentas, para abrir, hacer, trasladar, digamos, los holdings y todo eso, que era lo que convirtió en un momento a Uruguay en la estrella del sur, ¿no? Sí. Así que bueno, hay perspectivas de qué pasa con Brasil, si aguanta Bolsonaro un periodo más, que creo que sería interesante si logra estar un año, digamos, 4 años más, ¿Vos cómo lo porque ves eso? lo veo Con todo el complicado. tema de... La traición de Moro fue muy dura, durísima. Sobre todo Moro es uno de los tipos que tienen mejor imagen en el país y gran parte de la buena imagen de Bolsonaro era porque tenía un tipo como Moro o Guedes al lado. La traición que hizo Moro es una cosa terrible, le dolió muchísimo. Y por eso, no sé si le alcanza para reelegir. Ojalá que sí, porque Brasil viene en números, los últimos 2 años fueron Sí, increíbles. sí, sí. Ojalá le alcance. Pero bueno, si le alcanza, yo creo que va a seguir reformando y sacando regulaciones y O sea que abriéndose económicamente. para vos la reelección o no reelección de Bolsonaro va a infligir más la cuestión de la renuncia de Moro que la cuestión esta del coronavirus y que tiene problemas con el número de infectados y... Sí, a ver, todos los países del mundo obviamente tienen una reducción de buena imagen por los muertos del virus, digamos, todos. Nadie está contento. Los países que se cerraron, la gente está a las puteadas, los países que se abrieron, la gente está a las puteadas porque hay muertos. Sí, mira, O sea acá que, no sé. Acá en Argentina, bueno, pero no Argentina sé. están locos, es una Sí, sociedad sí, sí. psicópata. Ya Eh, pero de están todas maneras, lo que fascinados, pasa es que impresionante. Argentina se cerró y a la vez hay muertos, o sea, ya van a venir. El tema es que, bueno, que no agarraron por varios factores, ¿no? No prendió en Argentina, igual como no prendió en África tampoco. No son destinos turísticos. Hoy, el otro día hablaba con un cliente y le decía, yo, por ejemplo, nunca vi un grupo de chinos sacando fotos al obelisco, por ejemplo. O sea, no hay turismo chino, o sea, no hay turismo con otras ciudades que está tapado de turistas. Hay muy pocos. Es un aeropuerto de destino final, o sea, nadie hace escalas en Buenos Aires. Sí, Todo el que va a Buenos Aires va específicamente a Buenos Aires. Entonces es como que no hubo ese contacto constante con infectados y por eso llegó más tarde, pero va a llegar. O sea que lo de Alberto Fernández, digamos que es una especie es un mes de alegría que va a terminar, inevitablemente. sí, el tema de la cuarentena acá y la aceptación de la sociedad es algo increíble. Acá, yo soy de acá de Santa Fe Capital Mm. y acá hace un mes no tenemos casos. Un mes, o sea, ya no existe el coronavirus por 2 plazos porque vive 14 días. Y la gente sigue igual diciendo que está bien, hay que quedarse en casa y toda la zaraza esa. Eh, Sí, no es medio sé, raro, ¿no? este, El que tiene el sueldo, el que es planero o que tiene un sueldo estatal, el encierro le viene bárbaro, la, porque la no vive, labura, duerme, chupa, qué sé yo, cobra a fin de mes, sí, obvio. no pasa nada. Eh, pero bueno, a la otra persona lo destruye, ¿no? Eh, Sí, puede ser que vaya por ahí. Que al haber tanto empleado público que cobra todos los meses su sueldo, más de la mitad de la población es empleado público, y bueno, es por más probable eso, que te encontres gente que esté a favor que esté en contra. por eso. Y además te digo algo, hay un detalle de resentimiento de argentino muy duro, que es que a la vez yo creo que en el fondo se alegran que las empresas cierren, por ejemplo, o que los empresarios se les vaya mal, o que la clase Sí, alta no pueda trabajar. Hay siempre, lamentablemente en Argentina está ese resentimiento medio bolche, de que se le da mal al que más tiene, se alegra. Entonces, para cierta gente, y lo veo en Twitter, gente totalmente fanatizada con la cuarentena, feliz, sí, digamos. Por empezar, porque creen que que se está dando el comunismo por primera vez en su vida, y segundo, porque no, digamos que también están igual. El tema es cuando claro, cuando tus 20.000 pesitos, tus 40.000 pesitos valgan $2, como en Venezuela.
Sí, Ahí se preocupa, ahí es para preocuparse. Y Argentina si no cambia o hace algo, vaya eso. sí, sí, se va a licuar. El empleado público van a empezar, está totalmente licuado ese salario y bueno, ahí van a empezar a quejarse y a llorar, cuando ya va a ser Mm, tarde. sí, Bien, exacto. vos sos abogado de la UBA, ¿no, Nicolás? Sí. Sos egresado de la UBA. Bien. Te iba a preguntar, ¿cómo viviste, vos, no sé en qué año te recibiste, pero cómo viviste vos la política universitaria durante tus años de estudiante? Y si viviste todo lo que fue UPAU, y si lo viviste en qué momento de su vida, en su gloria o en su curva final. No, mira, yo no agarré UPAU, yo empecé la facultad en el año 97, creo, 98. No agarré UPAU, pero agarré LEA, que LEA era Liga de Estudiantes Argentinos, una cosa así, que ¿Mm? era, digamos, una metamorfosis de UPAU, no sé, una Se mezcla de me varios cortó, no sé partidos y si qué la sé gente, yo. se me cortó, si, no sé si la gente también, no te No, entendí bueno, eso. En el 97 me quedé, que arrancaste la foco en el 97. bueno, claro, yo arranqué más o menos en 97, 98, y lo que había era un partido que se llamaba LEA, Liga de Estudiantes Argentinos, que era una metamorfosis del UPAU, una mezcla de UPAU con PJ, menemista, pensé que era época de Menem, ¿no? Todavía. Sí. Era, digamos, el oficialismo menemista, y entonces el UPAU es como que se terminó ahí. Y, pero bueno, no eran, en derecho no ganaba del centro, y eran segunda fuerza, tercera fuerza. En ese momento estaba la franja como primera fuerza. Después, a medida que pasaron los años, en Derecho, en la Facultad de Derecho de Buenos Aires hubo como 15 años que ganó el socialismo Ujú. continuamente. Pero un socialismo, no era un socialismo ideológico, era un socialismo 100% utilitarista. O sea, lo único que hacían eran, o sea, se preocupaban más que nada, más que por hacer marchas y convocar a protestas y qué sé yo, hacían gabinete de computación, te conseguían la fotocopiadora más barata, te ayudaban en la inscripción. Era como que era todo el servicio del estudiante y les rindió muy bien y ganaron como 15, 20 años seguidos, sí, más o menos 15, 20 años, todas las elecciones. En el medio que ganó la franja hace un par de años, pero siguen desde el 99, creo. Ya pasaron ¿Y 21 que años. era un socialismo medio rojo o era más Es el tirando? socialismo de Roy Cortina, que es el socialismo socialdemócrata. O Sí, sea, no son sí, sí, marxistas, conozco. son los de Bronzini, esos tipos de Justo, Sí, sí, socialismo antiperonista de los 50, 60, sí, sí. que son capitalistas, digamos, pero bueno, son socialistas porque nada, pues apoyan a ciertas cosas, apoyan cierta internacional en algunas cosas, pero bueno, esos es como que mantuvieron todo. Y después, cuando me recibí, con un par de amigos armamos una agrupación anarquista, muy graciosa, pues yo era ANCAP, era el año Ajá. 2007 por ahí. Después había un anarco-sindicalista, un anarco-peronista, un anarco-comunista, entonces todos esos anarcos, pero diferentes versiones, pero nos juntamos a tomar Fernet y a Y bardear salió a las eso. demás agrupaciones, a romper las pelotas en las elecciones, hacíamos cantitos, que yo, éramos 5 o 6 locos. ¿Y se Nada, presentaron a elecciones? nos presentamos y sacamos 150 votos, una cosa así. Sí. Pero, pero fue divertido. Y no, después no tuve más actividad en el colegio. Bueno, yo en el colegio iba al Pellegrini, así que en Pellegrini ¿Mm? había centro de estudiantes, había todo, bueno, de donde sale Ofelia. Me Ajá. presenté un par de veces de candidato a secretario general con resultados bastante malos, porque yo en esa época militaba en el maoísmo, era zurdo, zurdo, Ajá. y estaba, digamos, en agrupaciones marginales. eh, pero bueno, sí, siempre estuve muy activo. Sí, lo que sí es verdad que la Facultad de Derecho no estuve muy metido, porque además tampoco había algo que me represente. Por ejemplo, ustedes no estaban ni había ningún tipo de Claro. agrupación, ni siquiera derechista. Eran todos Y zurdos. y Sí. ese liga que me mencionás, ¿se dio por una voluntad política de UPAU o porque UPAU ya había dejado de existir y quedaron gente que quedó flotando y se fue y se metió ahí? Mira, la verdad que no sé cómo se creó, porque yo cuando llegué ya estaba, pero lo más Mm. probable es que eran huérfanos de UPAU, mezclados con la JP de esa época, que la JP era menemista, no era como ahora, era de Ujú. derecha liberal,
Sí, Y bueno, se mezclaron todos ahí y era eso, digamos. claro. No sé bien cómo fue el origen, pero sí eran todos ex UPAU. Además eran tipos grandes, tenían 40 años. Yo tenía 19, 18. Y no te han Y, recibido todavía luego. y no, se ve que Se estaba ve dura que el se... tema. ¿Qué te iba a decir? Y recién me contaste que militaste un poco ahí en el maoísmo, en la secundaria. Sí. ¿Cómo fue el paso ese de ser maoísta a ser ANCAP? Y bueno, y a lo que sos hoy. Mira, no, simplemente me pasó lo que le pasa a todo el mundo, ¿no? Está el dicho, viste, que uno debe ser comunista de los 13 a los 18, y de los 18 a los 30 socialdemócrata, nacionalista, y los 30 a los 80 liberal, si no es un pelotudo, ¿no? Una cosa así. Sí, Y me pasó exactamente eso sin haber escuchado, digamos, el cuento ese. Yo a los 18 entendí que empecé a ver ciertas cosas, empecé a dejar de leer ciertas cosas, empecé a ver cosas nuevas. Tenía un tío mío que era ex militante del UCD en los 80. Entonces me pasó un par de conceptos, un par de cosas que me interesó, que al principio obviamente me peleaba con él, después las empecé a asimilar un poco más. Y bueno, después nada, es cuando vos a los 18 es como que el cerebro te hace un clic y tenés que empezar a ver qué carajo vas a hacer de tu vida, ¿no? Y tenés que ir formándote qué tipo de personaje vas a ser y cómo vas a terminar o cómo va a empezar la cosa. Y cuando empezás en ese formato de realmente querer progresar o querer desarrollarte como profesional, como persona, como sea, no puedes ser comunista, digamos. Ser comunista sí, es básicamente nada, es una mezcla de depresión con vagancia, con exigencias de facilidad. Entonces, uno cuando arranca a los 18, creo que cuando termina el secundario, es como que está con las pilas para empezar con todo. Entonces, si vos sos comunista, te bajás a vos mismo. No sí, sí, no tenés funciona. ningún tipo de progreso futuro. Exacto, y de repente cuando vos empezás a leer liberales y empezás a leer sobre la libertad individual, el desarrollo individual, el maximizar, digamos, los skills que tiene cada uno, de alguna forma es como que te empoderás a vos mismo, ¿no? Sí, La palabra tan de moda ahora, pero el liberalismo te empodera, o sea, te dice vos podés. El comunismo te dice que vos total, no podés nunca, que la culpa es de los demás, total, pero el liberalismo te da armas para meterle para adelante. total. Y recién mencionaste la UCD, ¿tú militaste, pudiste participar o no eras mucho de hacer política No, lo que partidaria? pasa es que, no, bueno, ya te digo, mi adolescencia fue del 91 al 96, por ahí, 97, la UCD ya estaba en el gobierno, bueno, yo ya te digo, ya era zurdo. Ujú. Y no, y después cuando arranca de la Rúa, la UCD no existía, creo que existía en Córdoba, ¿no? Cada tanto sacaba un diputado, dos diputados en Córdoba. En la ciudad, la UCD se había aniquilado con De la Rúa ya como intendente. Es como que al ser, digamos, medianamente conservador o medianamente no zurdo, la UCD es como que dejó de tener sentido en la capital, ¿no? Como que De la Rúa tomó Claro, todo. sí, tomó la Y, posta. y bueno, no, después del 2003 milité un poquito para recrear con López Murphy, para la campaña esa electoral. Pero muy poco, un par de reuniones, a los actos, pero no tomé con seriedad. Eh, Ahí en el 2003 justamente empezó la Juventud Pro, que tenía otro nombre, Sí, sí, era la Juventud Macrista en la facultad. Fui a una reunión, pero no te gustó. éramos todos de Marvalo Farre, que es el estudio más grande que hay, todos laburamos ahí y nada, no nos interesaba, estábamos en otra, digamos, Sí, era otra. no había interés. Pero no, la UCD es como que, creo que a partir del 2005 creo que no existe más. No existió más. Bueno, ahora no sé si va a Sí, revivir con Esper, no sé. bien. Eh, Vi que el viernes estuviste de vivo y el título del vivo era el liberalismo popular. Sí. Y si querés desarrollar un poco ese concepto para la gente que no lo conoce. No, mira, es un concepto que obviamente no inventé, sino que tiene décadas, tiene siglos, ya te diría. Eh, no, básicamente yo lo que planteo es que me parece que todo lo que se hizo hasta ahora con el liberalismo es un error, estuvo todo mal plantado, es una suma de errores, lo cual no está mal equivocarse. Eh, pero bueno, hay que usar esos errores y construir a partir de ellos, ¿no? Y
y yo lo que noto es que el liberalismo se volvió como algo muy, muy elitista, eh, muy, si querés, muy snob, ¿no? Y el liberalismo no es snob en ningún lado, el liberalismo es hedonista, es fiesta, es joda, es libertad individual, es guita. Digamos, el liberal en todos Sí, lados es un tipo que busca la fiesta, busca la diversión, busca el éxito sí, personal. sí, ser feliz al fin y al cabo. Exacto. Y trata de evitar cosas tristes o lamentables como, no lamentables, pero deprimentes como ser eclesiástico y estar ahí con el perdón y Sí, con todo sí, ese atado de tipo mano. de... Sí, y entonces lo que estoy notando es que está muy elitista, muy snob, muy purista. Hay cierto punto, no sé qué edad tenés vos, pero 21. 21. Y bueno, vos probablemente estás leyendo el liberalismo hace 4 o 5 años. Y Sí, sí, más el o primer menos, año de... 14, es 15 años. el último año de secundario. No, 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 Bueno, menos, perdón, menos. 3. El último o cuarto año de secundario, una cosa así. por eso. Y yo creo que el liberalismo en un año se lee todo lo que hay que leer. Porque básicamente tenés 2 o 3 cosas que hay que leer y después lo demás son Sí, repeticiones. Y entonces el idealismo como que se queda mucho, como dice José Venegas, en las reuniones de canapé, ¿no? Es canapé, viste, ese charlar, el otro día estuve con tal, qué bueno, si el otro día yo voy a ir a tal lado, sí, yo también, sí, tengo sí, una todos referencia hemos estado en acá. esa reunión alguna vez. Por eso, Que vos decís, se muy lindo sacan todo, pero... libros, claro, sacan libros con citas a Hayek, 20 y seguimos con citas a Hayek, con citas de von Mises, ya sabemos que dice Hayek, ya digamos, ya todo el mundo tiene una concepción liberal con una más para un lado, más para el otro, pero básicamente. Entonces hay que dejar de redescubrir el liberalismo y hay que implantarlo en las masas populares. Y ahí viene el liberalismo popular. Es un llamado, si querés llamarlo de una forma, de volverlo masivo. ¿Y cómo ves masivo? Popular. ¿Y cómo se ve popular? Siendo pragmático, dejando dogmas de lado. Sobre todo si estamos hablando del liberalismo, que es lo antidogmático por excelencia. Entonces, yo me baso en diferentes experiencias que hubo, como la de Thatcher en Inglaterra, que tenías la clase obrera que la apoyaba todas las medidas Sí, o sea, en Argentina ponés el 10% de las medidas que hizo Thatcher y vuela. O Trump hoy en día, que es el soporte, como decía el otro día en el vivo, que es digamos, el soporte de Trump es la clase baja americana, la clase obrera, la clase que trabaja en el campo, la que está afuera en los suburbios de la ciudad. Y entonces hay como diversos, bueno, Salvini en Italia está como un apoyo muy fuerte también obrero y trabajador. Digamos, hay trabajadores y hay obreros que están bancando experiencias que son individualistas, lo cual es una cosa brillante, a mí eso me atrapa realmente hoy en día. Y en Argentina nadie lo va a hacer masivo, sino los propios liberales, no van a ir los radicales a hacer que el liberalismo sea popular o el peronista. Lo tenemos que hacer nosotros. Y nosotros tenemos que de una forma parar de, bueno, ahí como dice un forista, lo Paraguay. el Juanpi. Claro, nosotros tenemos que meternos no a explicar, sino a no meter frenos, a no cerrar tranqueras a cierto tipo de gente que probablemente ninguna es liberal, probablemente son peronistas la mayoría Sí, sí. o algún radical, pero así como esos radicales y ese peronismo apoyó a Menem durante 10 años sin ningún tipo de crítica, porque ese era un apoyo incondicional, y eran las clases populares, las clases bajas, y apoyaron un gobierno lo más liberal que existió en Argentina desde el año 1880 más o menos. Y entonces es posible, no es imposible, pero lo que pasa es que yo ahí veo que, digamos, la dirigencia nuestra de los liberales es patética, ¿viste? Hay mucho académico pelotudo, ¿viste? Mucho purista que se la pasa hablando, tratando de mostrarse, compitiendo quién es más intelectual, lo cual no sirve para nada. O sea, sirve si sos profesor, bueno, sos profesor, da clases en tu Sí, sí. universidad, pero no salgas a hacer política constantemente diciendo que sos profesor. Sé político, ¿viste? No tengas miedo a la política, si no, no te metas en política, ¿no? Entonces, nada, eso es un poco, es una crítica y a la vez un llamado a que hay que ir por ese lado. Y para cerrar el tema ese, para mí hay que usar el vehículo del PJ,
aunque duela, aunque no guste, qué sé yo, pero es el único aparato político que hay en Argentina que está desideologizado, o sea, que vos le ponés la ideología que querés. O sea, hoy O lo sea, agarraron los sí que bolches, está hoy vacío. El PJ es bolcha, es bolchevique, pero a ver, fue neoliberal, fue socialdemócrata, y puede ser tranquilamente neoliberal de vuelta, o sea, no veo por qué no. Y bueno, yo creo que hay que infiltrar ahí, meterse ahí, y ya Argentina dio muestras que Sí, cuando el PJ cuando es lo hizo, lo liberal jugó bien. es una nave espacial, ¿viste? No como Sí, yo todo. creo que en el peronismo, o sea, para poder escalar o avanzar, tenés dos formas, ninguna de las dos ideológicas. Una es ser carismático, como lo fue Menem, Sí. y la otra es a través del verticalismo. O te señala Cristina con la varita o vos o sos Cristina. Yo creo que son las dos Claro, formas. claro, pero lo que pasa es que vos también podés, se puede hacer mucho trabajo, por ejemplo, en Santa Fe, qué sé yo. Pues en Santa Fe, no voy a opinar de política de Santa Fe porque no tengo ni la más reputa idea, te aviso, pero estoy dando un Ah, supuesto. sí, sí. ¿Qué tan difícil sea que vos en 10 años, cuando tengas 31, seas concejal de Santa Fe? Si empezás desde ahora. No, no, si lo Es haces no es tan imposible, difícil. ¿no? No, tenés que Eh, curtir, tenés que tragar tu sapo, tenés que vivir, laburar, pero exacto, sí, no es exacto. imposible. Pero si vos te pones un proyecto que a los 30 años vas a ser concejal del PJ en Santa Fe, vamos a tener un concejal liberal dentro del aparato PJ. Y si sos vos y son 6 más, Sí, en bueno. 10 años tenemos 6 liberales en la bancada del PJ del Consejo Deliberante de Santa Fe. En 10 años puedes ser gobernador. Y en otros 10 años puedes ser presidente. Y sos liberal. O sea, si no, esa es la alternativa del PJ que yo propongo. La otra alternativa es que te vas con Unidos de Echevarne, que va a ser una reunión probablemente en algún momento en Santa Fe van a ir 10 pibes, no van a hacer nada, no van a poner candidatos porque no los apoya nadie, y se acabó la historia liberal. Entonces, tenés los dos caminos. ¿Cuál te conviene más? Y me parece que no hay dudas, ¿no? Sí, 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 Eh, yo coincido mucho más con tu visión de que los partidos políticos en Argentina ya no existen, son solamente vehículos para llegar al poder, porque de hecho los partidos exacto. políticos son los que tienen el monopolio del poder político y de la participación política. Ujú. Y tampoco, que la otra te escuché, yo tampoco confío en que sirva ser un partido liberal. Por más que me encante y me digan lo que digan y capaz que hasta me caigan bien, pero la política hay que hacerla, no pensarla, me parece. Exacto. Y recién mencionaba el tema de la lectura. ¿Por qué crees que el liberal se, se ofusca tanto en saber más que el otro, en compararse? Yo leí más. No, bueno, me parece que es medio de, como está de moda ahora, es medio de Virgo político, ¿no? Tratar de pelear quién leyó más. No se Sí. discute eso, a nadie le importa qué leíste vos, qué no leíste, digamos, todos. No, No hay un libro liberal, salvo por el de Fukuyama que se escribió en el 90, no hay ningún libro liberal que últimamente mueva más o menos la ideología para un lado o para el otro. O sea, no hay nada que haya roto haya pateado el tablero del liberalismo y haya cambiado todo. Son todos, digamos, lo mismo que, se dice lo mismo que hace 90 años, 60 años. Eh, entonces, digamos, que haya leído más o menos, no importa. Por eso te digo, lamentablemente, mi generación es un desastre. No es que me hago. O sea, mi generación es un desastre. La generación de 20 años más que yo es peor. Y son tipos que hoy en día están, digamos, tratando de mostrarse que son mejores que los otros, pero son todos viejos gagá, ¿viste? Eh, no sirve, hay un muy mal elemento. Lo que yo veo es que sí hay una generación como la tuya, entre los 18 y los 30 años, que está muy fuerte, está muy preparada, pero hay que saber guiarla. Si vos a un chico de 18 años le decís que para ser liberal tenés que ser Kachanowski, que escribe siete tweets quejándose de la factura de gas porque es muy cara, eh, yo tengo 18 años y no soy liberal, automáticamente me vuelvo al comunismo. ¿Viste? Digo, no, estos son todos unos sí. pelotudos, me voy a la mierda. Entonces, creo que hay que guiarse hacia un lado, y me parece que lo que yo digo de meterse en el PJ, hay muchos compañeros o liberales que probablemente el año que viene sean candidatos a concejales en diferentes municipios
que son mega liberales, y se están metiendo en el PJ, Sí. y es la única que queda. Después puedes hacer 1000 partidos, ¿no? ¿Y crees que se Pero puede bueno, hacer lo mismo desde el radicalismo? no, Porque la pregunta va a lo siguiente. Yo tampoco creo, pero ¿sabes lo que pasa a veces? Como por ejemplo pasa acá en la ciudad de Santa Fe, mm, que son ciudades en las cuales el radicalismo, o incluso la Franja Morada, nosotros que tenemos la Universidad Nacional, y la Franja Morada gobierna hace 50 años, ya se mm. cristalizó en toda la estructura municipal. Y el radicalismo municipalmente gobierna hace 16 años, 20 años, una cuestión así. Y hay veces que en ciertos lugares de Argentina es más fácil llegar por siendo radical que siendo peronista. ¿Crees que un liberal puede hacer eso con el radicalismo en esos lugares? No, no, no. No, el radicalismo es mucho más sectario, es mucho más doctrinario, eh, están mucho más preparados intelectualmente, inclusive que los liberales, dentro de sus pequeñas cositas, viste, que siguen, ¿no? Pero no sé si te pasa a vos cuando estás en las peleas universitarias, que cuando te toca debatir con un franjoso, un franjista, como se dice ahora, no Ujú. son pibes fáciles, son preparados, digamos, en el debate, son tipos que se preparan desde el colegio hasta toda su vida para ser políticos, nada más. Si estudian abogacía, estudian economía, estudian una cosa, es simplemente porque, es más, yo tengo amigos de la franja de mi edad que le decían, bueno, vos tenés que estudiar sociología, y en la franja le decían, andá a estudiar ahí, a hacer política, sociología, no porque el tipo quiera ser sociólogo. Es un semillero enorme que tiene el radicalismo, por eso vos cuando entrás de viejo no tenés ningún lugar. De todo, que hoy en día la franja, eh, entre las dos vertientes que siempre tuvo el radicalismo, que era el más liberal de Alvear y el más popular de Irigoyen, que después siguió con Alfonsín, y del otro Sí, lado es lo que hoy murió la con de la Franja Rúa. Morada. Claro, entonces hoy está cooptado, digamos, por Escalabrini Ortiz, Jaureche, todas esas lecturas, que Sí, básicamente coinciden exactamente igual con el kirchnerismo. O sea, hoy el radicalismo doctrinariamente no tiene ninguna diferencia con el kirchnerismo, con la cámpora, porque sí, leen a sí. los mismos, o sea, ya te digo, Jaureche, Escalabrini Ortiz, no me acuerdo, había otro nombre más que en el que me olvidé, a John Cook, reivindican, cosa que nunca hizo el radicalismo, reivindican la lucha armada de los 70, cosa que el radicalismo siempre estuvo en contra, ahora la reivindican. Entonces, es como que no lo veo, y además doctrinariamente están formados, el PJ no tiene una formación, como dijimos antes, el radicalismo es Obvio. socialdemócrata hoy en día, entonces un Sí, sí, hay liberal no congresos. tiene mucha entrada. Sí, sí, tienen congresos todos los años. O sea, están formados. Sí. Es como así. Te hago la última pregunta que yo tengo anotada acá. Después, si la gente quiere ir poniendo alguna pregunta que te quiera hacer, ya despedimos. Si no, quería contar un poco, vos sos que tenés un máster en Derecho del Petróleo. Acá en Santa Fe, lo más parecido que teníamos era minería, que lo sacaron. Así que si querés contar un poco y cómo es el mundo laboral de Sí. todo eso, si hay posibilidades de estudiar eso en Argentina y de laburo en Argentina, o hay que irse afuera. Mira, yo estudié petróleo porque, bueno, nada, porque yo antes de irme a estudiar a Estados Unidos, tenía un estudio jurídico y hacía concursos y quiebras. Y, pero tuve un caso de petróleo que me encantó en Neuquén. Y bueno, cuando me decidí ir a estudiar afuera, dije, bueno, ¿qué estudio? Y bueno, voy a estudiar un derecho, un máster de petróleo, pues me interesó el tema. Ahora, salida laboral, bueno, es como. En Estados Unidos el petróleo, bueno, como habrás visto las últimas 2 semanas, depende mucho del precio del barril. Entonces, con barril de precio alto hay trabajo, cuando el barril baja echan a todos. Y por la ley laboral que tiene Estados Unidos se lo puede permitir. Echan, toman, echan, toman. Entonces, de repente vos cuando lo vas en petróleo, la verdad que mucha guita no puedes gastar porque en cualquier momento te echan. Claro. Entonces es como cíclico, pero es interesantísimo, sobre todo porque el régimen de petróleo en Estados Unidos es privado, 100% privado, es único en el mundo. En Argentina tenés que no es un máster, es un curso de actualización que dura un año en la UBA, en la Facultad de Derecho, que básicamente es como un máster de Derecho Petrolero Argentino. O sea, te enseña todo el mercado, cómo es todas las leyes y qué sé yo, y te forma como para que vayas a buscar laburo
algún estudio jurídico que tenga un socio que consiga que tenga clientes de petróleo, o bueno, si tenés un gancho tendrás en YPF, qué sé yo, y trabajás en la parte legal de YPF. Eh, pero medio te tiene que gustar. Yo mis amigos que tengo que laburan en petróleo eran 10, hoy son dos. Los dos son socios, los dos ¿no? traen, tienen un cliente, traen a las petroleras al estudio, qué sé yo, y las mantienen y bueno, viven de eso, pero te tiene que gustar. No sé si vos estudias Derecho. Sí, sí, somos de la Ah, Facultad de Derecho. ok. Te tiene que gustar, o sea, es una cosa muy particular, es un trabajo raro, hay mucha ingeniería, mucha Ujú. matemática a veces, pero a mí me encanta. Ahora estoy o sea, me fui yendo a otra área, pero en su momento me encantaba, era fanático. Bien. ¿Y Pero hace mucho una que no te buena dedicas al forma petróleo? parecida, si querés, es estudiar Derecho Minero. No sé si se los van a volver a Ajá. poner. Derecho Minero es muy Y del plan, parecido. sí, del programa de estudios nuestro lo sacaron. Capaz que hay un posgrado, capaz que hay un máster, pero Claro. ahí vos ves que hay salida. Sí, si te interesa el petróleo, te recomiendo 100% que te recibas y te vayas a Buenos Aires a hacerlo, dura un año, es barato, no sé cuánto vale, pero no es Ajá. caro. Es de la UBA, los profesores son los número uno de la industria, creo que es a la noche, además puedes trabajar. Así que yo te recomiendo ese y realmente no surgió algún otro que sea igual. Creo que no hay, Bien, o sea, creo que es el único que hay. bien. Bueno, mientras la gente hace alguna pregunta, que pregunten, yo te iba a hacer una pregunta que ya la anoté yo personalmente, y que le expliqué un poco a la gente cómo, cuánto tiempo de lado y lado el vacío a la parrilla. Y te mando una foto otra vez. Eh, Enseñá, Mira, da cátedra. no, mira, lo más importante es el calor. Ajá. Y el calor es la experiencia, es hacer 100.000 veces el vacío que te sale mal, hasta que de repente empezás a entender el calor necesario. Y con el calor justo, que lo ves lo ves con la mano a 1 centímetro de la superficie, lo, lo pones, y ahí son más o menos, depende del grosor de la carne, eh, si es finito, yo creo que 2 minutos y medio ya está, de un Ujú. lado y del otro. Saldar siempre al final, nunca antes. La sal no puede tocar la carne cruda. Sí, hay mucho de esa doctrina. Yo Sí, siempre lo he salado antes, pero voy a probar después. sí. Lo que pasa es que vos al no salarla antes, la sal deshidrata. Entonces sale menos jugosa si la salas antes. Entonces Claro, salada a lo último y bueno, pero que esté bien caliente la superficie, sea la parrilla, sea la plancha, sea lo que lo hagas. Tiene que estar bien. bien, bien, bien caliente, es un calor importante. ¿Cómo es eso que vi que está medio complicado en Madrid para hacer un asado? Que si ven humo te pueden denunciar, Está no estaban prohibido, sí, acostumbrados. está prohibido. Sí, parece que O está sea, tener prohibido. no hay casas con parrilla. Los argentinos No, que vienen ahí no pueden tener parrilla. o sea, podés tener eléctrica, creo, pero así todos se pueden quejar. Acá el gallego le gusta el pescado, no hay chance, tiene cero cultura de parrilla. ¿Y hay algún restaurante Eh, que vos te la puedas arreglar para ir a comer un asado o estás complicado? Hay un par de parrillas argentinas que son un desastre. Entonces le pedí la carne jugosa, te la traen cocida, la historia de siempre, ¿no? Sí, Te sí. dan un cosito así, una entrañita así, te la cobran 20 euros. Nada, siempre mal, todo mal, no sé, ni siquiera afuera. No, lo que si podés, o sea, yo estoy pensando, bueno, yo llegué hace poco, ¿no? Pero yo estoy Ujú. pensando en un momento alquilarme, ahora van a bajar los precios muchísimo acá, alquilarme una casita en las afueras, para ir los fines de semana y ahí meter una parrilla del tamaño de una pileta y Que hacer de todas asado formas tiene que ser media clandestina también, o sea. No, no, afuera de la ciudad podés. Fuera se Afuera de puede. la ciudad está Bien. permitido, sí. No podés en la ciudad, en lo que es la ciudad, digamos, oficial. Los límites, digamos, legales de la ciudad. Igual, digamos, hay gente que en la terraza hace y va a No te pasa nada. toca el tema de la policía y le decís, no está haciendo nada, tampoco pueden subir. O sea, es un tema de querer tener problemas o no con los vecinos, pero la mejor es comprarte, alquilarte una casa en las afueras, tipo casa de fin de semana, que hoy en día por 300 euros te alquilas algo y vas ahí y haces asado cuando querés. Bien. Sí, nos quedan 9 minutos antes que Instagram nos corte vivo, así que te voy a hacer dos preguntas, una pregunta que te van acá y después
que cierre con una reflexión. Te Dale. preguntaron si ve la IPE en Argentina en el corto o mediano plazo y si para los sub-30 es conveniente de tomársela del país. La hiper, la hiper está parada hoy en día porque el consumo está muerto por el tema de la cuarentena. Entonces, mientras siga la cuarentena, no hay forma que la hiper empiece. Lo que pasa es que está triplicado la base monetaria en 3 meses, que fue una cosa demente. Y si vos tenés un 300% más de base monetaria, apenas abran los comercios y empiezan los papelitos a volar por todos lados, se va todo al recontracarajo. El tema es que mientras esté encerrada la gente y no pueda consumir, todo va a quedar on hold, digamos, no Mm, va a darse más, pero las cosas están dadas, o sea, si vos calculás que la habrás visto 1000 veces las métricas de Milley, de Giacomini, sí, de sí. Kochanowski, de miles de economistas que te muestran que a medida que sube la base monetaria, si sube un 10% la base monetaria, la inflación es un 10% clavado. Sí. Hoy tenemos 300% en 3 meses. O sea que si tenemos un Sí, cuando consumo empieza a haber un poco normal, de movimiento, totalmente. O sea, si te manejas por un consumo normal, estás en 100% mensual. bien. ¿Y el tema Eh, de los sub-30? Mira, o sea, si te quieres ir, no está mal irte antes de los 30. Yo me fui a los 31, pero porque después si tenés familia se te vuelve casi imposible. Eh, y bueno, y cuanto más joven sos, menos, o sea, más posibilidades vas a tener de trabajar de cualquier cosa y sobrevivir. Y de pegarte, digamos, vivir afuera es como que cuando te vas de tu país, no es que la cosa mejora, vienen 2 o 3 años que son terribles, que son mucho peores de lo que vos en Santa Fe, que te juntás con tus amigos a comer asado, a tomar un vino. Está bien, no ganás mucha plata, lo que sea, o sí, pero, pero digamos que pasás a la nada misma y realmente a empezar de abajo en serio. Entonces, si vos te bancás esa colimba 2 o 3 años, después ahí sí empezás a Claro, funcionar. Recuerdo también a qué país vayas, ¿no? claro. Pero hoy, digamos, hoy que no es una crisis mundial, que todos los países están en crisis, yo esperaría un poco el rebote argentino en 2 años y después veo. ¿Ahí me Ahí está, escuchás? sí. Sí, sí, se desconectó. Me bajó, no Bueno, sé sí, por nos, qué. nos quedan 5 minutos. Yo, nada, agradecerte. Un placer charlar con vos. Se puede charlar de muchos temas con vos, muy variados, está muy entretenido. Y pedirte que dejes una breve reflexión, tanto para la juventud liberal como para el equipo de apertura, que obviamente no soy yo solo. Así que nada, desde apertura y personalmente, muchas gracias y bueno, te dejo con la reflexión. Bueno, bueno, gracias. Mira, en política universitaria vos ganás cuanto más laburás, ¿no? Entonces, si vos repartís bien las tareas y probablemente ahora la política va por otro lado que es diferente al mío, que era más marcha, más volante, más esas cosas, hoy por ahí necesitas mucho diseñador gráfico, mucho flyer, mucho evento como este, por ejemplo, ese tipo de cosas. Pero es muy importante repartirse las tareas y que todo el mundo se rompa el culo laburando. O sea, el tener un partido político, el ser militante político es un compromiso que te va a llevar horas, que es como del deporte, es como si jugás al rugby, tenés que tener 3 noches por semana y mientras estudiás y a la vez trabajás. O sea, trabajás, estudiás y jugás al rugby. Bueno, la política es lo mismo, trabajás, estudiás y militás. Eh, Rodearse de gente que realmente se ponga a laburar y que no venga solamente a rosquear para que a un día pegar un puesto. No darle tanta pelota a los viejos, esto te digo como agrupación juvenil. Los viejos son unos boludos generalmente, en todas las épocas. El joven entiende mucho más la cosa por dónde va el voto joven que el viejo. Entonces, decían las cosas mucho entre ustedes, hagan muchas reuniones y no esperen órdenes, sean verticalistas si quieren, pero entre ustedes, no con otro tipo afuera o Sí, externo. no hay gente grande, somos todos, es más, creo que lo más grande somos nosotros que estamos en cuarto o tercer año de la facultad. Bueno, mucho mejor entonces. Entonces, bueno, júntense, repartan tareas, no sean, digamos, que te entran peronistas, te entran radicales, todos sirven. No es una secta, sino que simplemente es un movimiento, una agrupación política. Y bueno, y traten además
una cosa muy importante, ir formando a los que entran, ¿no? Así, vos como por ejemplo en 2 años estás de salida, en estos 2 años formá a los que están entrando ahora, que van a ser vos en el futuro, ¿no? Y que siempre haya una rueda Totalmente, que no pare de girar. totalmente. Y bueno, y mucho evento, mucha cosa, mucha juntada, mucho asado, mucha charla, sin parar, sin parar. Y así les va a ir bien, o sea, así se suben Totalmente. las cosas. Así le fue a Maslatón con Lupago en el 80. Sí, sí, ya vamos a armar una entrevista con Carlos. Bueno, Ya el tema completo. Así que bueno, sí, muchas gracias. dale. Un placer enorme. Muy bueno, Bueno, muy lindo salió todo. Así que nada, muchas gracias. gracias a ustedes. Hasta luego. Nos vemos, Ibe.